para que seáis independientes y que podáis automanejar vuestra patología, vuestra lesión, porque ya sabéis que es algo crónico, ¿vale? Os pongo el ejemplo de una evolución normal de tratamiento, que ya os la sabéis. Hay un tratamiento intensivo donde el fisioterapeuta diariamente os va haciendo tratamiento de drenaje linfático manual, os pone el vendaje, al día siguiente quita el vendaje, vamos viendo cómo reducen contornos, van pasando los días, 2, 3 semanas, llega un momento que eso ya no se mueve más y necesitamos pasar al mantenimiento con el producto ortopedia. Pero claro, ese mantenimiento, si vosotros no hacéis los ejercicios, si no tenéis los cuidados de la piel, todo lo que ha dicho ya anteriormente, ¿cómo vamos a conseguir esa visita anual de control de que todo va bien y casi nos vemos para felicitar las fiestas? ¿Entendéis? Entonces, el fisio va a estar ahí para lo que necesitéis, pero el objetivo final realmente es que vosotros aprendáis a controlar vuestra sintomatología y tenéis que saber abordarlo en cada momento cómo os encontráis. Que estoy fenomenal con el ejercicio, que de repente hace calor y empeora, que me puedo poner un vendaje, que ahora hago solo los ejercicios. El del día a día, escucharos, ver cómo estáis y tener las herramientas para poder actuar. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros es verdad que os tenemos que transmitir el conocimiento de cómo se hacen esos ejercicios, cómo se hace ese drenaje, cómo se hace un autovendaje. Es verdad que aquí ahora no vamos a ver lo del autovendaje porque sería otra charla, necesitaríamos más logística, ¿no? Entonces, vamos a empezar con autodrenaje, ¿vale? Es la parte de terapia manual fundamental, ¿vale? Tenemos la terapia descongestiva compleja, drenaje linfático manual, vendaje compresivo multicapa, los ejercicios linfomiocinéticos, el producto de ortopedia y los cuidados de la piel. Esa es la TDC. ¿Qué vamos a conseguir con el drenaje linfático manual? Mejorar los síntomas. ¿Vale? El sistema linfático, cuando es deficitario, eso es irreversible, eso nosotros no hacemos nada para ello. Pero sí que podemos mejorar los síntomas, sobre todo de consistencia, de dolor, de pesadez, incluso la respuesta inmunitaria, los casos en que esté bastante disminuida. Pero es que pensad que tenemos el sistema venoso y el sistema linfático como mecanismos de evacuación de todo ese movimiento de líquidos que tiene el cuerpo, ¿no? Hay una parte importante que se encarga el sistema venoso de recogida del desecho, ¿no? Cuando enviamos la sangre a todos los tejidos, estos se alimentan, producen ese desecho y eso lo recupera el venoso. Pero lo recupera un 90%, hay un tanto por ciento muy chiquitín que lo tiene que hacer el linfático porque es el único capaz de reabsorber proteínas grandes, ¿vale? Cuando tenemos una insuficiencia del sistema linfático, sobre todo lo que se nos va a depositar en el edema es proteína pesada. Y eso va a hacer que la consistencia del edema sea dura. Entonces nosotros vemos muy bien un edema de tipo venoso, como es mucho más plastelinoso, más blando, tiene una cantidad de líquido muy grande y ese líquido además se mueve con mucha facilidad, pues si subimos la pierna, ¿vale? Por el tema del declive. Sin embargo, el linfedema es un edema más duro, tiene como una parte sólida, ¿vale? Más importante. Entonces, esa parte sólida, si no se evacúa, el cuerpo tiende a fagocitarla, a atacarla, no quiere que esté ahí. Pero en ese proceso de eliminación se generan unas partículas, unos fibroblastos, que eso es la fibrosis. Entonces, si reducimos la consistencia, porque hacemos que el edema esté menos compacto en esas proteínas, nos va a pesar menos el miembro, va a doler menos porque no hay tantos receptores nociceptivos, no receptores de dolor hay en la piel que estén generando tanto dolor. Y luego la respuesta inmunitaria, lo mismo. El paquete ganglionar, que va a iniciar una respuesta de mandar todos los leucocitos en el caso de una herida, en un sistema linfático deficitario, esa respuesta va a ser muy lenta, porque no es capaz de llegar. Más luego el propio caldo de cultivo que se genera en el propio edema, que va a favorecer la proliferación no bacteriana. Entonces el drenaje linfático va a ayudar en todos esos sentidos. Y ahora lo vais a ver. Entonces, lo de las infecciones, ¿no? Esas celulitis, erisipelas, linfangitis, que son un problema médico importante, que en muchas personas llega incluso al ingreso hospitalario, pues evidentemente hay muchos tipos de linfedema, hay unos que son muy propensos a este tipo de infección. De ahí la importancia del cuidado de la piel, ¿no? Esto es lo que ya os he dicho. Fisiológicamente el sistema linfático es lento, ¿vale? Tenemos la unidad, el linfangión,
que es la unidad contráctil que cuenta nuestro sistema, con un este de válvulas, como si fuera también el sistema venoso, pero va a un ritmo lento. Ese ritmo se puede ver incrementado, puede aumentar la velocidad de transporte si aumenta la demanda, si yo me pongo a hacer más movimientos, más ejercicios, igual que el corazón necesita enviar mucha más sangre a los tejidos, pues el sistema venoso y el sistema linfático tienen que acelerar un proceso para ayudar a la evacuación. Pero llega un momento que ya no sube más la velocidad. Entonces la terapia manual siempre va a ser lenta porque tenemos que acercarnos mucho a esa velocidad de recogida del sistema linfático, de la capacidad de contracción de linfagión. Y las maniobras que vamos a hacer en ese drenaje tienen que ser muy suaves, porque para empezar vamos a actuar sobre una zona muy superficial. En fisioterapia amoldamos la presión cuando hacemos las técnicas en función del tejido que queremos tratar. Si quiero ir a un músculo, tendré que ir al plano que corresponde muscular. Pero si quiero ir al linfedema, el linfedema se deposita en el tejido celular subcutáneo, que es lo que hay justo debajo de la piel. Entonces, las presiones tienen que ir a esa zona. Si aumento la presión, ya me pasa de nivel, ya estoy yendo a músculo, a hueso o a lo que sea. Entonces, por eso el justificar el por qué las presiones son tan suaves, pues porque la red linfática más superficial está en esa zona de debajo de la piel y porque la capacidad que tienen esos vasitos de captar el líquido, de captar las proteínas, van a estar determinadas por unas presiones muy suaves. Si aumentamos la presión, el vasito linfático no va a recoger nada, se colapsa. Entonces, que no os vendan unas maniobras súper fuertes porque no están yendo a donde tienen que ir, incluso pueden colapsar el sistema. Es que es muy suave lo que me hacen, es que es ahí donde tienen que ir, ¿vale? Zonas claves. Tenemos esta parte de aquí que lo llamamos cuello terminus. Es importante porque aquí desemboca el sistema linfático sobre el sistema venoso en subclavias. La parte derecha de aquí va a desembocar sobre todo cara, tronco, brazo. Y la parte izquierda, todo lo demás. Cara, brazo, tronco y piernas, ¿vale? Anatómicamente somos un poco raros, sí, estas asimetrías. Y otra parte muy importante de estimular, el conducto torácico. El conducto torácico forma parte del sistema linfático profundo, ¿vale? Es una estructura y que sobre todo es de la parte izquierda. Viaja o transcurre por delante de la columna, muy cerquita de la cava y de la aorta y del esófago, y atraviesa una estructura súper importante, que es el músculo diafragma. Entonces, podemos actuar de una manera indirecta sobre ese conducto torácico con un movimiento diafragmático. De ahí las respiraciones abdominales que tenemos que hacer siempre, porque sería una manera de actuar con ese bombeo sobre el sistema linfático venoso, ¿vale? Imaginaros un diafragma que sube y que baja sobre esas estructuras, la cava y el conducto torácico, esa absorción, ese masaje. Las maniobras de presión, como he dicho, tienen que ser superficiales, van al tejido celular subcutáneo, en donde vamos a trabajar esos linfáticos de la superficie, la red más chiquitita, los capilares más pequeños. Pero luego también tendremos que mirar por dónde van las vías de evacuación para estimular el tránsito para ir a la zona central, a la subclavia. Y aquí sí que os tendríamos que pedir diferenciaciones. No es lo mismo un linfedema secundario a una extirpación ganglionar a un linfedema primario. De etiología, de origen diferente, se tienen que trabajar un poquito diferentes. Pero más que nada porque en ausencia de ganglios axilares, por ejemplo, hacer maniobras de presión sobre esa misma axila es una pérdida de tiempo. Si yo no tengo ganglios, ¿qué voy a hacer? Si el conducto principal que va por esta cara hacia la axila está totalmente cortado y colapsado porque aquí no drena, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Vale? Se pueden hacer cosas, evidentemente. No, eso yo creo que ya se ha abandonado un poco la idea de ese colapso, de me lo estoy llevando a una zona que no drena y me voy a formar una bolsa aquí. Tampoco es eso. Existen maniobras simplemente superficie contra el edema, ¿vale? Lo que no voy a hacer a lo mejor es una técnica deslizada, metiéndolo a un sitio que no va a ningún sitio, ¿vale? Pero bueno, os damos herramientas para llevarlo a otro lado. En el primario, claro, es que el primario, el problema del linfático puede ser tan variado, desde que son muy poquitos ganglios comparado con el otro lado y por eso ese lado no recoge, o los vasitos linfáticos están un poco varicosos, o el sistema valvular
linfático es deficitario, o sea, son malformaciones que ya se nos escapa un poquillo del por qué no está recogiendo bien, ¿no? Entonces, desde las escuelas, todas las escuelas siempre animan a trabajarlo todo. ¿Que hay pocos ganglios en esta ingle? Bueno, pues los pocos les ayudamos, ¿vale? Entonces es la única diferencia entre un secundario y un primario, que en el secundario no vamos a estimular algo que han quitado y en el primario lo estimulamos todo, ¿vale? Porque para hacer respiración abdominal necesitamos estar relajadas en una posición cómoda. La respiración abdominal sería la que tienen los bebés y es la que tenemos cuando dormimos, ¿vale? Cuando estamos ahí a gustito y vemos que el abdomen sube, baja. El forzar una respiración abdominal así de pie delante de todo el mundo, realmente mi diafragma está totalmente bloqueado, no se va a mover nada, ¿vale? Entonces, pero bueno, nos ponemos como estímulo las manos en el abdomen para visualizar o ver cómo sube o baja. Entonces no os va a salir aquí ahora, así deprisa y corriendo, ¿vale? Para poder coger aire y llevarlo al abdomen para que en teoría suba, ¿vale? Estoy tan pillada que no va a salir. No, bueno, me pongo yo de pie para que me veáis, ¿vale? Podemos estar sentadas, tumbadas boca arriba, incluso de lado. De lado hay gente que se le da muy bien porque parece que está la tripilla mucho más relajada, ¿vale? Entonces tienen que ser respiraciones pausadas, dirigidas al abdomen. Segundo punto clave que hemos visto, esta parte de aquí. Términos cuello, donde desemboca el sistema linfático sobre el sistema venoso. Las manos, ¿vale? Sobre todo cuello lo vamos a hacer para miembro superior, pero es verdad que cuando trabajamos miembro inferior, que hemos dicho, sobre todo en el primario, estimulemos todo lo posible y más, ¿no? ¿Vale? Vamos a poner con las manos cruzadas, porque aquí sería un poco más difícil la dirección, por encima de la clavícula en el triangulito, ¿vale? Y vamos a tirar, la presión es muy pequeña, dejar ni siquiera el peso de la mano, no podríamos dejar el peso de la mano ahí arrastrando, sino menos va a ser la dirección como hacia nosotros y hacia arriba. Estiro de cuello y lo traigo hacia el centro. Estiro de cuello y lo traigo al centro. Estiro y al centro. Estiro, como si quisiéramos hacer este gesto con los deditos, ¿vale? Pero sin llegar a levantarlo. Estiro del cuello y lo traigo. Subclavia, estimulamos ahí. ¿Cuántas veces? Pues en las técnicas nos enseñan una serie de repeticiones. 3 veces, 5 veces, ¿vale? Tampoco os vais a aprender ahí el manual, estaros un ratito. Es verdad que aquí hay mucho centro de sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo nos ayuda a controlar ese ritmo del linfático, del venoso, ¿vale? Muy suave y relajado. ¿Bien? En el triangulito este de aquí. ¿Vale? Cuando llego aquí, la tensión hacia adelante, suelto. Suelto. Es como una especie de C. ¿Vale? Medio círculo. Y suelto. De arriba hacia abajo y hacia adelante. Estiro el cuello hacia abajo y hacia adelante. ¿Durante cuánto tiempo? Por ejemplo, la técnica Godoy dice que hay que invertir bastante en lo que él llama la estimulación cervical. 15 minutos, evidentemente, si queremos introducir esto en nuestra rutina diaria, mejor poco que nada, porque si yo os digo 15 minutos aquí en el cuello, la gente no tiene tiempo. Entonces, mejor poco que nada. ¿Vale? Por ejemplo, os pongo vamos a hablar del brazo, de las técnicas del brazo, porque la mayor parte suele ser linfedema secundario. Existe el linfedema primario de brazo, pero bueno, es menos frecuente, existe, menos frecuente. Entonces, para las técnicas de brazo, ponemos el brazo en una superficie que estemos a gusto, elevadas. La siguiente parte de cuello, pues dar un poco salida a la parte de hombro. ¿Vale? Me pongo la mano en hombro, traigo hacia adelante y hacia arriba. Traigo hacia mí y hacia cuello, hacia mí y hacia cuello, hacia mí y hacia cuello.
El ritmo o la velocidad, pues podemos contar mentalmente que la maniobra dure 3 segundos. 1, 2, 3, suelto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hacia mí y hacia cuello, como hacia aquí. ¿Vale? Puedo avanzar a lo largo del hombro en esa misma dirección. Y la presión suave, muy suave. Estoy en esta zona de trapecio. ¿Vale? Por ejemplo, mi linfedema al derecho, ¿no? No tengo ganglios en este lado, pero sí que me voy a estimular la axila contraria. Entonces nos pondríamos el brazo de no linfedema en donde podamos, ¿vale? Y con la mano del linfedema, es que esta es la única en donde necesariamente tenemos que usar la mano del linfedema, con los dedos puestos en esta zona de la axila, ¿vale? Traigo hacia mí, en este sentido, este circulito, hacia mí y un poquito hacia arriba. Son maniobras casi todas de poner en tensión la piel como haciendo una C. Medio círculo, hacia mí y un poquito hacia arriba. Tener de referencia siempre este punto, ¿vale? Dar un poco esta vía anterior que no está estirpada, puede que sí quemada por la radio, pero no estirpada, ¿vale? Entonces, podemos con la mano buena, ¿vale? Empezamos un poquito desde aquí, es poner en tensión la piel y suelto, pero la pongo en esa dirección, ¿vale? A la que está bien. Que aquí como tengo ¿vale? ¿En qué estamos estimulando aquí? Pues unas formaciones nuevas, las llamamos neoformaciones post cirugía, que solo aparecen en las pacientes que les han quitado los ganglios. O sea, yo esta vía no la tengo, no, son neoformaciones, es un sistema de compensación que tiene el cuerpo, ¿vale? De como por ahí no puedo evacuar, voy a generar nuevos vasos linfáticos que me deriven a otro lado. Entonces, estas vías no están en un primario, ¿vale? Están en un secundario como medida de compensación. ¿Cuánto de fuertes son esas vías? Pues no se sabe, pero se entiende que no es que sean muy potentes, ¿vale? Porque son caminitos que ha ido buscando el cuerpo para poder dar salida a algo que han interrumpido de una manera violenta, ¿vale? De hecho, hay técnicas que esto ni lo estimulan, porque el cuerpo está acostumbrado a otra dirección de drenaje y tú estás sintiendo un poco como al sentido contrario, intentando favorecer unas vías que hasta qué punto realmente son funcionales o no, ¿vale? De toda la vida se han hecho esa maniobra axiloaxilar y sin embargo hay técnicas ahora modernas en donde no le dan importancia a esto, ¿vale? Porque han visto que tampoco es tan, ¿vale? Anterointerna, pero en cuanto a la dirección de ese colector, este conducto linfático está bastante saturado porque está cortado. Entonces no lo voy a sobreestimular porque no va a reabsorber nada. Sí que podemos estimularlo un poquito en superficie, pero lo que es una dirección real hacia la axila no la vamos a hacer, ¿vale? Entonces, van a ser un poco maniobras como del centro hacia afuera, tanto de un lado como de otro. Es una vía como de aquí posterior hacia allá y otra de esta parte hacia allá, ¿vale? Una flechita hacia aquí y otra hacia aquí. Entonces, la de la posterior voy a hacer ese empuje como llevarlo hacia atrás, pero hacia arriba, en esa dirección. Recordar un poco eso de punta de dedos. La dirección, el empuje es hacia la punta de los dedos. Punta de dedos hacia arriba. Punta de dedos hacia arriba. Punta de dedos hacia arriba. Y voy descendiendo en ese caminito. ¿Cuántas veces tengo que hacer la maniobra en el mismo sitio? Por ejemplo, 5. Si son 6, son 6. Si son 4, son 4. ¿Vale? Hasta llegar un poquito hasta la zona del codo. ¿Cuántas veces voy a hacer este caminito? Pues por ejemplo 3. Que si son 4, son 4. ¿Me entendéis? El número de repeticiones tampoco os agobiéis por ello. Sí que es verdad que para hacer el autodrenaje apoyada en la pared, en una silla, o sea, no podemos estar sujetando el brazo. Para la parte de acá, hacia allá,
¿vale? Hacia allá, o hacia acá, no hacia la sila, ¿vale? Punta de dedo hacia arriba, punta de dedos hacia arriba y vamos bajando. Y lo vuelvo a repetir. Y mentalmente un poco ese 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. La zona de codo, vamos a hacer lo mismo. La parte interna hacia allá y la parte externa hacia allá. O sea, sigue siendo la misma maniobra. De repente se os ponga la mano, sino que echemos hacia allá, pero que marquemos un poquito esa tensión de la piel ascendente. ¿Vale? Y para la parte de arriba, lo mismo. Y ascendente hacia arriba. Y ascendente hacia arriba, y ascendente hacia arriba. ¿Vale? Para la mano hay muchísimas maniobras, pero seguimos con ese medio círculo hacia arriba. Y lo que me surja de manera más natural. Evidentemente no voy a hacer un... Entonces, que lo llevo en dirección hacia el meñique, ese empuje lateral de hacia arriba, pero como más hacia el meñique, pues es la mano que está trabajando, está yendo en esa dirección de manera natural. Ojo, que también os podéis poner así, pero hacia arriba. En este caso es hacia abajo, pero es hacia ahí. ¿Vale? Y para los dedos puede ser coger un poquito de la piel de los nudillos, tanto de lateral, ¿vale? Como estos dos que empujan, y hacer como pequeñas presiones y saltitos ahí, hasta la base de la uña o hasta donde más, hasta donde llegue el edema, ¿vale? Dedito a dedito. Volvemos a insistir, ese tema de la respiración abdominal. Lo que pasa es que insistimos con ciertas presiones abdominales, ¿vale? Nos ponemos ahí la mano bajo abdomen, ¿no? A la altura un poquillo por debajo del ombligo, y al soltar el aire acompaño la bajada del abdomen con la mano. ¿Vale? Y al soltar el aire acompaño con un poquito de presión de la mano en el abdomen. Podemos hacer 10 respiraciones, 20, también que nos induzca un poquillo a la relajación. Para mí la mejor postura pues es esta de estar con la pierna abierta, pero claro, depende un poquillo de la movilidad que tenga cada uno, incluso con la otra pierna fuera de la cama. ¿Por qué? Porque aquí voy a visualizar muy bien la ingle. Cuando decimos ingle no es esta parte de aquí, ingle es como la parte aquí anterior, igual que el triangulito del cuello, pues el triangulito de esta zona, ¿vale? Y con la mano del mismo lado, bien metidos en el pliegue del bikini,
¿vale? Ahí sí que vamos a hacer tirar con el codo hacia adentro y hacia arriba. La C, claro, hacia aquí. ¿Vale? Pero por eso que cuando decimos ingle es esta zona, no esta de dentro. Siempre todo suave. Es que va a esta zona, no nos metemos en nada muscular. Estructuras importantes que tenemos aquí, todo el paquete ganglionar inguinal, que además va con sus escaloncitos también, primera línea, segunda línea, luego por aquí pasa la femoral, pasa el triángulo de Scarpa. ¿Vale? Y partiendo desde lo que es un linfedema primario, en donde hemos dicho que vamos a estimular todo, no tenemos por qué obviar vías porque no hay que estimularlo todo, podemos dejar la pierna un poquillo así centrada porque vamos a imaginarnos dos líneas, la interna, la central y la externa. Igual vamos a ir haciendo pases, punta de dedos hacia arriba, no me es fácil hacerlo así. Bajando por la parte interna, varias veces, igual que en el brazo, podemos hacer en el mismo sitio 3, 4, 5, bajo la mano, 3, 4, 5, bajo la mano. ¿Cuántas veces? Pues dependiendo del tamaño de la pierna. Hay muslos muy, muy largos. La parte central, y la parte externa necesariamente va a tener que ser con la otra mano. Hombre, o con esta, sí. Vamos, estamos más acostumbrados, ya que hemos cogido ese concepto de punta de dedos, que tenemos mucho edema en la zona proximal, sí que es verdad que tendremos que trabajar con las mismas maniobras en la zona más de glúteo, incluso de cintura, ¿vale? Maniobra así un poquillo más combinada, claro, la parte posterior, parece que no la hemos trabajado, con las dos manos incluso, pero aquí sería esa tracción un poco a la zona del periné y a la zona glútea. Da igual si la zona tiene cirugía, tiene colgajos, tiene anastomosis. Es tremendamente suave y es una herramienta de autodrenaje. ¿Vale? Para la zona, el hueco popliteo es otra zona importante donde también hay mucho paquete vascular y linfático. La mollita de aquí dentro, podemos hacer simplemente presiones, como querer aplastar la mollita. ¿No has podido poner crema antes? Para hacer la técnica, esto os lo estoy enseñando sin crema, la piel está hidratada. Esperar a que se reabsorba un poco y hacerlo. Si la crema a nosotros nos interfiere, ¿vale? Al terapeuta, porque necesitamos encontrar bien el plano y que el deslizamiento sea solo puesta en tensión. Si el miembro tiene mucha crema, se me escapa, ¿vale? Pero es porque la técnica lo exige sin crema, pero para que salga bien. Ahora, si estamos haciendo la otra técnica deslizada, esa sí que es con crema. O sea, que el paciente tenga la piel hidratada, ¿vale? Y que luego cuando vayas a hacer las maniobras no se te escurra la mano porque tengas mucha crema. Ya está. Para la parte posterior, pues podemos poner una mano debajo y la otra de arriba para estimular la zona de hueco popliteo y de rótula y hacer simplemente presiones. ¿Que se pueden hacer aquí muchísimas técnicas? Por supuesto. Podemos hacer también esa punta de dedos hacia arriba de manera alterna. He parado. En el libro está. Ay, no, sí que tengo alguna imagen, sí que tengo alguna imagen, pero no está puesto en grande. En el libro está, ¿no? En el cuadernillo. ¿Vale? Ah. Vale, y volveríamos a insistir.
Y luego parte de la pantorrilla, el mismo sistema que con el brazo, ¿vale? Si no nos apañamos haciéndolo alterno, podemos una mano primero la de dentro, como hemos hecho con el brazo, y luego otra mano la de fuera. Pero es que vosotros tampoco. O sea, con el movimiento y con hacer deporte a nivel oncológico, pero el enferma se olvida. Vamos, es un desconocido. Es un gran desconocido. Entonces, es algo que se tiene que incluir también en cuando hablas de terapia total, por ejemplo, en la cáncer, en Soraya, gente, Mónica, toda esta gente está muy involucrada en lo que es el ejercicio físico para el paciente oncológico, por ejemplo, que en mi caso, pero en linfedema, lo primero que estamos viendo, yo por lo menos, lo que son fisioncólogos. A mí me pasa eso con los médicos, entonces hago caso a mi fisio. No. Zona importante que se complica en el linfedema primario es que desaparecen los maleolos. Pues claro, que hay que incidir mucho más. Podemos hacer presiones más despacio, sobre la zona, ¿vale? Aquí los dedos, da igual, estamos haciendo presiones hacia adentro. Todo lo que estáis viendo lo podéis extrapolar a hacer presiones en el sitio. De hecho, en el linfedema secundario, en donde en teoría no tratamos la parte interna, podríamos hacer presiones en el sitio, ¿vale? Lo que pasa es que no estamos redirigiendo hacia ninguna vía. Las zonas que veáis un poquillo más duras, podéis insistir haciendo presiones en el mismo sitio. Lo mismo que la mano, esas maniobras punta de dedos hacia arriba, presiones en el sitio, presiones con las dos manos. Y los deditos, lo que pasa que son más chiquititos, lo mismo. Si lo hacemos de abajo arriba, ¿hay alguna ventaja? No, casi mejor a la hora de estimular por partes. Estimulo, estimulo, estimulo. Es como un poco poner en orden el gradiente de presión. Si estamos haciendo cambio de presión en el intersticio, estamos haciendo llamamiento en la captación, que sea más de proximal. O sea, todo es hacia arriba, pero como que hacemos cachitos. Esta parte, siguiente, siguiente, siguiente. Podemos trabajar por segmentos. Es decir, empezar de aquí a aquí. No hace falta ir descendiendo, aunque sea una maniobra ascendente, no hace falta ir ascendiendo. A lo mejor podemos decir, desde aquí abajo ya comienzo. ¿Vale? Pero tampoco es tan importante. Si es que lo importante del drenaje linfático es el cambio de presión que hacemos sobre la superficie, que eso hace que capte los linfáticos iniciales y empiece la reabsorción de proteínas. El cambio de presión en el intersticio, ¿vale? Tiene una pregunta, o sea, empezar por el pie directamente no es mejor empezar por arriba. Hay que hacer no, dependiendo del edema. Si yo solo tengo edema en el pie, pues empiezo por hueco popliteo. Sí que es bonito, bueno, y bueno, hacer una estimulación global del sistema linfático, porque también estamos haciendo llamamiento al sistema linfático profundo, desde el conducto torácico y la desembocadura hay en el sistema venoso. Entonces, si queremos hacer una estimulación de verdad, ¿vale? Empecemos desde el principio. Pero que no os agobiéis. ¿Ante una? Ante una erisipela. Sí. En el miembro afectado. ¿Es bueno darnos el masaje? En infecciones activas no, vamos a dejar que actúe la farmacología. Sí. Hay que eliminar la bacteria con antibióticos, con reposo, no se aconseja, pero en ningún estado de infección. Estamos con fiebre, que con un gripazo no nos vamos a poner a menearnos, ¿vale?